Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Y hasta el 11, mire lo que dice el 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, estás en los cielos. Una vez más, Señor, sabemos que tú nos has dotado también a través de tu Espíritu Santo a toda tu iglesia, Señor, de estos dones sobrenaturales, de estos dones, Señor, que oro por ti, Señor, por tu Espíritu Santo nos son dados y que tienen un propósito, Señor, de edificar tu casa, tu cuerpo, tu vida. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, aquí está muy clarito, ¿verdad? Lo que nos está diciendo el Señor. Mire, vamos a ver en esta enseñanza los medios de gracia que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo, Aquí nos está hablando de dones que Dios da a su iglesia, pero no son dones naturales. Son dones sobrenaturales, son del Espíritu Santo. Nos da dones diferentes a los de los hombres de la tierra. Aún a la gente del mundo, Dios le dio ciertas capacidades y dones. Pero aquí me está hablando de dones diferentes que no son de la carne y la sangre. Son dones del Espíritu Santo. Amén. Y que son para edificación de la iglesia. No es para que nos entorpezcamos, ¿verdad? Porque tú tienes o no, porque es el mismo Espíritu. Es el mismo, dice, las hace todas estas cosas. Las hace uno y el mismo Espíritu. El mismo Espíritu que está dando de gracia a unos en la alabanza, en la adoración, a otros, ¿verdad? En la palabra, en la dirección, en todo, es el mismo Espíritu. El Espíritu no va a ser, no le va a dar, los está repartiendo a cada uno como Él quiere. Entonces, mire, estos medios de gracia que nos da el Espíritu Santo son parte de la salvación. O sea, Dios nos entrega estos dones como su iglesia, porque no son naturales, no son para aplicarlos allá afuera, son para aplicarse en su iglesia. Imagínense este don del Espíritu Santo de sanidad o de profecía, discernimiento, que usted los vaya a aplicar allá en su trabajo. No, es para aquí, para su cuerpo, para su iglesia. ¿Sí? Por su sacrificio, muerte, resurrección de parte del Señor. Y el Espíritu Santo es el don de Dios que nos ha entregado por su gracia. El Espíritu Santo es el primer don que Dios nos da a cada uno de nosotros por su gracia, no por méritos de nadie. O sea, si a uno le da un don diferente, no es porque tenga mejores méritos que otros, es por la gracia de Dios. Entonces, ahora vamos a ver cómo debemos saber, conocer cuáles son las cosas
por los medios de gracia que el Espíritu Santo hace en su iglesia de Jesucristo. ¿Cuáles son esos medios de gracia que el Espíritu Santo está proviendo en su iglesia para la edificación de ella? No tiene otro propósito estos medios de gracia para hacer algo allá en la tierra, para edificar una casa o algo. No. Los vamos a ver. Debemos de saber y conocer cuáles son las cosas que el Espíritu Santo hace en su iglesia de Jesucristo a través de los medios de gracia. Empezamos por uno. No quiere decir que uno sea más importante que el otro. Aquí uno primero. La oración. La oración es un medio de gracia que Dios dio a la iglesia. El mundo hace sus rezos, pero la oración es un medio de gracia que nos ha entregado a la iglesia y tiene un propósito. La oración, Dios nos concedió la oración como un medio de gracia a través del cual nos podemos acercar, hablar con Dios, hablar con el Señor. Aunque uno diga, mire, está loquito, no hay con quién. No, estamos hablando con Dios y Él nos escucha. Y esa oración también es que nosotros hacemos, es en base a nuestras necesidades. Oramos en base a nuestras necesidades, pero también hay oración de acción de gracias, de adoración, de alabanza, pero son gracias que Dios nos dio para nuestras necesidades. Un padre con sus hijos, así, porque Dios es un padre para nosotros. Y si nos acercamos a Él de esta forma, de esta manera, el Señor también nos escucha. ¿Sí? Entonces la oración es un medio de gracia que tenemos que usar, hermano. Y aunque no queramos, aquí empezamos la alabanza ayer y hoy, ¿con qué? Con la oración. Y terminamos siempre. Que es un medio de gracia, hermanos. Es un medio de gracia. Y esto hay que practicarlo, para que nos demos cuenta qué gran bendición tenemos a través de la oración. Mire, Romanos 8, 26 y 27. Ahí lo dice muy clarito. Romanos 8:26. Porque es verdad que no sabemos pedir como conviene. A veces pedimos, pero pedimos mal. Pero el Espíritu Santo sí sabe lo que pedimos. Y si no, Él nos ayuda. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda. Mireya, ¿dónde estás? Aquí. Creo que andas volando. Dice, en nuestra debilidad, porque realmente en la carne tenemos muchas debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sé qué, ¿verdad? Pero ahí está el Espíritu Santo intercediendo porque no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu Santo dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque el Señor siempre va a contestar las oraciones a través del Espíritu Santo, lo que estamos pidiendo a través del Espíritu de Dios, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Nuestra práctica con la oración tiene que ser una oración personal, también cada uno en su casa. El otro sábado, el hermano Víctor nos dio un testimonio de cómo. Y es que, mire, cuando estamos en necesidades, cuando estamos en cosas que necesitamos, en pruebas, en luchas, es cuando más usamos la oración para pedirle a Dios. Cuando todo está bien y sale, nunca practican la oración. Bueno, fíjese el otro versículo, Mateo 21:13.
21:13. Es una gran bendición que el Señor nos haya dejado la oración como un medio de gracia, hermano. Que lo debemos de aprovechar. Porque recuerdan, como decía Anis hace ratito, no teníamos entrada nosotros como gentiles a nada de Dios. Ni siquiera los judíos ya podían entrar. Yo ya se nos ha abierto un camino libre a través de que en oración al Señor. 21, ¿qué les dije? 13. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Casa de oración. O sea, realmente sí, la oración ocupa un lugar y en la iglesia. Sí se ha dejado de orar como iglesia, porque también como iglesia tenemos que orar. Cuando empezamos aquí en Jilotepec, hacíamos muchas oraciones hasta las 2, 1 de la mañana. Y como que ya más bien, ya le bajamos todo, ¿verdad? Ya si hacemos una reunión de oración, ¿cuántos van a venir? Pero bueno, mire, ya veo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Ya no solo para Israel, sino para nosotros también. Y Efesios 13:20 dice también ahí, hay infinidad de versículos que hablan sobre la oración. Hay muchísimos. Pero nada más tomamos esos 3 para Efesios. ¿No hay 13? Ya me lo cambiaron. A ver. Déjenme ver dónde estoy. 13:20. ¿No? Perdón. No hay Efesios 13. Sí. Es en la, ¿cómo se llama? La armadura de Dios. Ahí mismo. En el 18 es 6:18. ¿Por qué dije eso? Sí. A ver, me turban ustedes, hermano. 6:18. Orando en todo tiempo, aparte de que dice todas las cosas que debemos ponernos como armadura, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Porque cuando tenemos guerra, cuando tenemos lucha contra el demonio, ¿verdad? Buscamos al Señor con más ferviente, hasta ayunando a algunos de ustedes también. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, realmente la vida de Pablo se caracterizaba más también por la oración y de todos los apóstoles. Bueno, entonces la oración es un medio de gracia que Dios nos concede para que estemos cerca de Él, para pedir, para interceder por otros también. ¿Cuál otro medio de gracia tenemos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué pasa con la palabra de Dios? A través de la cual el Espíritu Santo obra, lo primero es dándonos su vida espiritual. Solo a través de la palabra de Dios, cuando la recibimos y la creemos, entonces el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y nos da vida espiritual. Entonces, pero es a través de la palabra. Si no hay palabra tampoco hay vida eterna, no hay salvación. Es la palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo nos lleva también a entender, a conocer y aplicar la palabra de Dios en nuestras almas. También nos da la revelación. No es por el hombre, por la carne, por su conocimiento terrenal. También el Espíritu Santo nos da la revelación a través de la palabra y nos lleva a conocer, a discernir
la doctrina de Jesucristo. La doctrina de Jesucristo. Mire cómo que nos dio a través de los apóstoles. En 1 Corintios 2, 1. O sea, solo por el Espíritu Santo podemos discernir la palabra de Dios. Recuerde usted cómo era la primera vez cuando usted encontró la palabra. No le entendíamos nada, ¿verdad? Pero poco a poco el Espíritu Santo nos ha llevado al entendimiento y al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué dice? 2:1. Así que, hermanos, decía Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo ya crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, vamos a cambiar todos estos versículos. Hablamos sabiduría ante los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. No es una sabiduría del mundo, no es una sabiduría natural. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la iglesia. Solamente a través de la iglesia se va a conocer estos conocimientos de Dios por la obra del Espíritu, la que ninguno de estos príncipes conoció, ni hasta la fecha tampoco, porque si lo hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjese qué hermoso, ¿verdad? Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. La revelación no viene porque se pongan de cabeza ni porque hagan lo que quieran, es por la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Dónde podríamos conocer? ¿Dónde podrían revelarse todas las cosas que tiene preparadas? En su iglesia, la cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, aquí viene, una persona que no ha renacido espiritual y que no tiene el Espíritu Santo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Entonces, ¿cómo podemos llegar a entender, a conocer los misterios de Dios? Solamente por medio del Espíritu Santo. Pero sí requiere de nosotros, de cada uno de ustedes, que se esfuercen leyendo, estudiando la palabra de Dios. No esperen que se pongan la Biblia en la cabeza y ahí solito entra el conocimiento. ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasamos escudriñando la palabra de Dios para que Dios nos revele cosas ocultas, misterios que para el mundo son locura? Bueno, ya vieron que entonces la palabra de Dios es la palabra de Dios que nos lleva a entender, conocer y aplicar en nuestras almas la revelación que Dios tiene para nosotros. Y discernir la doctrina, también muy importante, discernir la doctrina. Algunas iglesias dicen, lo hemos escuchado,
No, es que a nosotros no nos interesa la doctrina, porque dice, la doctrina separa. Claro, te va a separar. Dice, nada más el amor. No es cierto, hermano. La doctrina es la base, el fundamento también, en el cual si tenemos buena doctrina, vamos a tener buenas obras. En fin, ¿verdad? Entonces, la doctrina que Dios nos dejó, voy a leer nomás un solo versículo, 1 Corintios 4:6, nomás un versículo, porque es importante la doctrina, hermano. Recuerde de dónde nos sacó el Señor, de una doctrina chueca y malhechona, ¿sí? Y más ahorita en este tiempo, en las iglesias hay una grande apostasía. Y esa apostasía se manifiesta a través de las doctrinas, hermano. A través de las doctrinas. Y muchos de nosotros decimos, yo no quiero doctrina, no me interesa. Hermano, no puedes decir que no te interesa. ¿Qué les dije? Timoteo 4:6. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y dice, ¿cómo? Escuchando, pues sí, porque la palabra de Dios pura, limpia, produce fe. Pero cuando tú escuchas espíritus engañadores, religiosos y todo eso, y a doctrinas de demonio, ¿usted cree que las doctrinas que enseña Roma, de quién son? Las doctrinas de los testigos, de los mormones, de tantas y tantas religiones que lloran. Y muchos de nosotros, ¿verdad?, no discernimos lo que es la doctrina. Y quiero decirles una cosa, lo que más ataca el diablo en las iglesias es la doctrina. Lo que más ataca. ¿Verdad, Dani? Tú sabes, ¿te acuerdas a aquellos que vinieron? ¿Todavía sigue hablando? Ay, ¿para qué? Sí, ya se lo van a jalar a Dani. No te vayas a jalar a otro, ¿eh? No. Es 1 de Timoteo 4. Timoteo. ¿O qué dije yo? ¿Corintios? Ya. Bueno, entonces este es 1 de Timoteo 4. Y fíjese que, Anis, tú te acuerdas, bueno, y muchos hermanos aquí, desde que llegamos, una de las cosas que más atacados vienen de México y de por acá y de por allá, son las doctrinas. ¿Cómo? También, varios. Exactamente, fueron por causa de la doctrina. Entonces, hermanitos, de veras, es donde más nos ataca. ¿Cómo sufrimos con los carismaniáticos? Hijo. Bueno, la cosa es que ahí es donde más nos ataca, hermano. Podemos estar firmes y ustedes darse cuenta de la doctrina. Pero todo eso nos lo enseña a través de la palabra y el Espíritu Santo. No es entonces, solo por la obra del Espíritu Santo también podemos ser libres del pecado, de la ley del pecado que está en nuestro cuerpo de carne. Romanos 8:2. O sea, le estoy dando todo esto porque para que aprendamos que también solo por el Espíritu Santo, ¿por qué la gente no puede ser libre? Porque usan métodos o sistemas religiosos o van a hacer cosas, ritos. Pero ¿qué dice en el 8:2? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. O sea, ¿quién nos ha librado de la ley del pecado, hermano? El Espíritu Santo. Cuando clamamos al Señor también para que nos libre de todavía ataduras que hay en la iglesia o en su vida, solo el Espíritu Santo nos puede hacer libres, hermano. Bueno, y luego también el Espíritu Santo dice en el versículo
También Él vivificará nuestros cuerpos mortales, o sea, el día del rapto, en el 8:11, ahí mismo. ¿Cómo podríamos nosotros ser levantados al cielo? Dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, porque tenemos el mismo espíritu de Cristo. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Imagínense, los que se queden, ¿por qué se van a quedar? Porque no tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a levantar, ya nomás, ¡bum!, para arriba, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos. Mire, ahora, ¿qué otra cosa? Solo el Espíritu Santo, bueno, ya vivifica nuestros cuerpos. También solo teniendo el Espíritu podemos permanecer en su iglesia. También esto es importante. ¿Por qué tantos no pueden permanecer? Gracias a Dios que todos ustedes, en Primera de Juan, solo por el Espíritu Santo podemos permanecer en el cuerpo, en la iglesia del Señor. No es por tus fuerzas, hermano. No es porque tú quieras. 2:18. ¿Ya lo tienen? Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y el versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. O sea, ¿cómo puede permanecer? Pues solamente por la obra del Espíritu Santo, porque somos un cuerpo. Y cada uno, acabamos de ver, ¿verdad?, que esto lo hace uno solo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está formando su cuerpo, la iglesia de Cristo. Ya voy a ir terminando. También solo por el Espíritu Santo podemos predicar, hermanos, también es muy importante. Todo podemos predicar solo por el Espíritu Santo. En Hechos 1:8, ese ya es muy claro, ¿verdad? Solo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da testimonio de Jesucristo y dice aquí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Antes ellos no podían predicar hasta que vino el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu y pudieron compartir la palabra de Dios con la gente. ¿Cuándo íbamos nosotros a poder compartir la palabra, hermano? Podemos compartir ritos, tradiciones y mandamientos, pero no la palabra, porque solo por la obra del Espíritu Santo podemos predicar a Jesucristo. Entonces, ahora viene la otra parte también. La alabanza y adoración, solo por el Espíritu Santo, su iglesia le puede adorar y alabar, porque la alabanza es del cielo. La alabanza es una acción que se está haciendo continuamente los ángeles en el cielo. No es una acción aquí para el mundo, para la gente. La alabanza y la adoración es una acción hacia Dios. Entonces, es una acción que se está continuamente haciendo en el cielo. Esto ya se lo sabe usted, Juan 4:23, ¿verdad?
Juan 4:23. ¿Por qué las iglesias falsas no pueden alabar a Dios? No lo pueden adorar con alabanza. ¿Por qué? Porque no tienen el don del Espíritu Santo. Mormones, testigos, no pueden adorar a Dios, no tienen adoración a Dios. 4 ¿qué? 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Porque ¿cómo cree que en el cielo están adorando? Pues en espíritu. Entonces, aquí en la iglesia también se debe adorar en espíritu, no la carne. Amén. Entonces, por eso tenemos que orar por los músicos, ¿verdad? Para que se les quite lo carnal y que se hagan más espirituales. No, por toda la iglesia. Bueno, pero la alabanza también es una obra del Espíritu Santo, hermano. Y es una obra que Dios quiere que le demos al Señor. Bueno, ya lo vimos. También solo por la obra del Espíritu Santo. Esto es importante, ya lo acabamos de ver. Quien otorga los dones, los ministerios espirituales a su iglesia. Ya lo vimos ahorita, ¿verdad? Solo por la obra del Espíritu Santo, porque si Dios no te da a ti un don, un talento espiritual, y tú quieres tomarlo a la fuerza, nunca vas a prosperar, nunca vas a ser bendecido. Y esto pasa muy seguido, ¿verdad? Entonces, solo por la obra del Espíritu otorga los dones y los ministerios a su iglesia. No es por los hombres, como en otras religiones, ¿verdad? Los hombres mismos ponen a otros en los ministerios, como Roma, ¿no? Que los sacerdotes, todo, ¿verdad? Y en cuántas sectas igual. Son impuestos por los mismos hombres, pero no por el Espíritu Santo, porque no tienen los dones del Espíritu Santo. Y todas estas cosas las hace Dios por su Espíritu Santo y las hace en su iglesia, hermanos. Por eso es necesario ser parte de su cuerpo, de su iglesia, porque Dios tiene ese deseo de que su iglesia sea parte, participe de todas las bendiciones espirituales, y todas las hace por medio de su gracia que nos ha dado, los medios de gracia. Todo lo hace por medio de la gracia. Son obras del reino de los cielos, no son obras de la tierra. Un grupo de cualquier lugar tienen otras actividades, pero aquí tenemos una sola actividad, que es la glorificación para Dios, no para los hombres. Y para eso nos dio los dones del Espíritu Santo, para glorificar a Dios, a Jesús, ¿me entienden? Entonces son obras del reino de los cielos, no son del mundo religioso, no son obras naturales tampoco de los hombres, no, son obras del Espíritu Santo, obras del Espíritu Santo. Fíjese, ¿verdad? Entonces, pues, que tengamos más que nada también en cuenta que todo lo que se haga aquí, si se hace en el Espíritu Santo, bendito sea Dios, ¿verdad? Nadie nacemos con estos dones, ministerios. Nadie nacemos, nos son dados, otorgados por el nacimiento espiritual. Amén. Entonces, mire, pero sí, una cosa, cada cosa tiene su lugar. Cada cosa tiene su lugar. La palabra de Dios tiene su lugar, su espacio para que predique. La alabanza tiene su lugar. La oración tiene su lugar. ¿Me entiende? Y no porque digamos que una cosa es más importante que otra, no, eso no. Todas son importantes, pero se deben de hacer cada una de acuerdo a su lugar, a su espacio que Dios les da a cada uno, ¿me entiendes? Y por eso la estamos practicando en la iglesia.
Bueno, pues vamos a hacer una oración para que Dios bendiga también. Padre nuestro que estás en los cielos, sabemos que tu propósito, Señor, es unificar a tu iglesia, porque nos diste un mismo espíritu a toda tu iglesia, a tu cuerpo, y aunque tenemos diferentes dones, Señor, ministerios, trabajos, Señor, pero todos tenemos tu Espíritu Santo que nos ha vivificado y que te glorifica a ti, porque nadie puede darte la gloria a ti más que a través de tu Espíritu Santo. Te adoramos y te alabamos, Señor. Bendecimos a tu iglesia, este remanente que tienes aquí, Padre mío, y que tu Espíritu sigue trabajando de noche y de día en nuestros corazones, en nuestras almas, hasta terminar la obra, Señor, que tú le encomendaste también a tu Espíritu Santo en nuestros corazones, hasta que lleguemos a la madurez y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.